verdad es la sinceridad. La sinceridad te va a traer una verdad y la verdad te va a hacer más que libre, porque lo dice la palabra del Señor. Amén. Es la verdad de la palabra, porque la palabra es la verdad. ¿Sí? Así es que no se me confunda. Que digan, ay, es que el hermano es muy sincero para hablar. No es la sinceridad con la que se pueda hablar, sino es con la verdad que te pueda hablar esa persona. Si tú no eres sincero o si tú no hablas una verdad, entonces no eres sincero. ¿Por qué? Porque si tú vas a cubrir, oílo bien lo que te voy a decir, gracias Señor por esto. Si tú vas a cubrir la verdad para no lastimar a una persona, entonces no estás siendo sincero contigo mismo ni para con Dios. ¿Sí? Porque no quieres lastimar a las personas. La palabra del Señor es clara que debes de ser obediente, no desobediente. Que hay un lugar para los hijos de Dios obedientes que es en el cielo y hay otro lugar para los desobedientes que es en el infierno. Los hijos del diablo, así lo menciona la palabra del Señor. Hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, no es, ¿sí? No es. La palabra del Señor dice que se nos hizo para corregirnos, ¿sí? Para enderezar nuestros caminos. Si yo no te hablo con la verdad, entonces yo no estoy siendo sincero, ¿sí? Con lo que yo digo que yo soy. Porque yo no estoy hablando la verdad, porque el hermano se vaya a ofender o la hermana se vaya a ofender. No. Yo te digo una cosa, te voy a hablar lo que dice la palabra del Señor. Y si yo te digo una cosa que no está de acuerdo a la palabra del Señor, entonces sí tienes todo el derecho de venir y decirme, ¿sabe qué, pastor? Lo que usted nos dijo, lo que usted nos está diciendo, no es la verdad. Amén. Entonces, quiero que quede bien claro esto, que no es, ¿sí? El querer ofenderlo o el quererlo lastimarlo o el quererlo hacerlo sentir mal. Lo único que yo busco es que usted entienda que aquí está la verdad para que usted no llegue a ese lugar que nadie quiere llegar, al sufrimiento eterno, que es al lado de Satanás y sus ángeles. Amén. Entonces, quiero que ponga mucha atención con esto. La muerte como resultado del pecado. ¿Sí? Entonces, mire, es bien fácil. En Génesis capítulo 2 al 3 nos enseña que la muerte entró al mundo por causa del pecado. ¿Sí? Por dos personas que fue Adán y Eva. Muchos le echamos la culpa a Eva que sedujo a Adán para que comiera del fruto prohibido, ¿sí? Pero yo creo que los dos tenían su propio criterio, un dominio propio donde yo decido por mí, no tú decides por mí. Entonces tenemos nosotros que entender, ¿sí? Que la muerte entró al mundo por causa del pecado, por una desobediencia que hicieron esos dos. Adán y Eva, ¿sí? Desobedecieron la palabra del Señor. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros en la actualidad. Si usted no es obediente al Señor, entonces, ¿qué va a pasar con usted? ¿Sí? Tenemos que entender, mis amados, que estamos y debemos de estar en la voluntad del Señor y caminar en esa verdad que es en el Señor. Entonces, nuestros primeros padres fueron criados con la capacidad de vivir para siempre. Cuando desobedecieron la orden de Dios, cayeron bajo el castigo del pecado, que es la muerte. ¿Sí? Yo le voy a decir algo. La palabra del Señor, la Biblia nos habla que Adán estuvo mucho tiempo con el Señor, a solas. No podemos decir cuántos miles y miles o siglos de años pasó solamente Adán, solo con el Señor, hablando.
cuando Dios decidió que no era conveniente que el hombre estuviera solo y mandó traer a Eva. Hizo a Eva de la costilla de Adán. Entonces, ¿cómo Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte física? Cuando ellos pecaron, no murieron enseguida. Dios los castigó, pero no murieron en ese instante por desobediencia. O sea, tuvieron todavía una vida, ¿sí?, muy larga en esta tierra para que ellos entendieran su falta, para que volvieran a entender el camino por el cual tenían que seguir, en el cual tenían que estar. Entonces Dios había puesto el árbol de la vida en el huerto de Edén a fin de que al comer constantemente de él, los seres humanos nunca murieran. ¿Sí? Yo le puedo decir algo tan sencillo como esto. Para nosotros el vivir llenos de vitalidad, llenos de salud, llenos de bendiciones, es mantenernos en las cosas de Dios. Amén. Igual que Adán y Eva se tenían que mantener en las cosas y en la voluntad de Dios para poder vivir por la eternidad. Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, las cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, mi amado, ¿sí? Pero después, ¿qué pasó? Que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios pronunció estas palabras. Fíjese lo que dijo. Pues polvo eres, ¿sí? Y al polvo volverás. Y se lo voy a leer. Génesis capítulo 3, versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Si usted recuerda, si ha leído Génesis, ¿sí?, el Señor de lodo, de barro, hizo al hombre. Entonces por eso le está diciendo: polvo eres y al polvo vas a regresar. Entonces, aunque no murieron físicamente el día que comieron, sí vinieron a estar sujetos a la ley de la muerte como el resultado de la maldición de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Aquí nos enseña el Señor que nosotros somos seres eternos, ¿sí? Que nuestro cuerpo va a volver a donde es, al polvo, pero que nuestro espíritu va a estar eternamente en el lugar correspondiente a nuestros actos y a nuestras creencias en Cristo Jesús. Amén. Entonces usted debe de entender esto, ¿sí? Adán y Eva también murieron una muerte moral. ¿Qué pasa cuando usted comete un pecado? Moralmente se quiere hasta esconder porque no quieren que lo vean de las cosas que hizo. ¿Qué hace un niño cuando viene y quiebra algo? Sale corriendo para que no lo vean que lo ve. Pero es el único que estaba ahí. ¿A quién le va a echar la culpa? Sí. Lo mismo que pasa con nosotros. Moralmente el niño se va y se hace que no hizo nada. Y ya le preguntan: oye, ¿quién quebró eso? Y los pajaritos, y nadie, no supo nadie, ¿sí? Pero cuando le hablas un poquito más fuerte a ese niño, entonces de repente empieza a llorar. Moralmente se siente ya culpable de lo que hizo, ya se sintió mal por lo que estuvo haciendo. Moralmente te desbaratas, ¿no? Es como como alguien que asesina a alguien. Un asesino, cuando mata a alguien, tarde que temprano,
esa conciencia de haber matado a alguien lo lleva a entregarse a las autoridades. ¿Sí? Entonces, amados, moralmente no debemos de perder nosotros, ¿sí?, nuestra integridad que es para Dios. Por eso es que debemos de mantenernos íntegros, ¿sí? Caminar en esa integridad moral para que no tengamos ningún problema en lo espiritual. ¿Me entendió? Entonces, Dios le advirtió a Adán que el día que comiera de la fruta prohibida, seguro, de seguro moriría. Y se lo voy a leer, ¿sí? Ahí nada más, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y dice la palabra del Señor: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente, le advirtió el Señor, morirás. Yo le quiero decir una cosa, que el Señor, y siempre se lo he dicho, mi amado, y esta es una enseñanza de estas, en la que yo le he dicho todo el tiempo. El Señor, antes de darnos lo que merecemos, primero nos advierte. ¿Qué le dijo a Adán? Si de ese árbol tú comes del bien y del mal, vas a morir. ¿Sí? Se lo dijo, se lo advirtió. O sea, no, es que nunca me dijiste, es que nunca supe, es que si usted me hubiera dicho, no. Dios te advierte todo el tiempo para que entres en razón y entiendas, ¿sí?, que debes de estar en la voluntad de Dios, no en la tuya. Se lo advirtió. Hey, ten cuidadito que vayas a comer de ese árbol. Ten cuidadito que vayas a comer de ese fruto. Ten cuidado, Adán. Te lo advierto. A veces que el Señor nos advierte de las cosas, mis amados, de que no hagamos esto, no hagamos el otro, no nos alejemos de esos lugares que nos están llevando a cometer un pecado, amado. Y si usted no lo hace, le va a pasar lo mismo que a Adán. Por eso esta es una enseñanza, mi amado, donde usted debe de entender y de reconocer, ¿sí?, que todo lo que deja el Señor escrito y lo que dejó escrito en su palabra es para que usted entienda y sea advertido que con Dios no se juega. Amén. Que usted debe de ser un buen hijo, obediente, no desobediente al Todopoderoso. Amén. A nuestro Padre Celestial. Esa fue una advertencia seria. Fue algo serio. Aun cuando Adán y su esposa no murieron físicamente ese día, sí murieron moralmente. ¿Por qué? Es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa desde Adán y Eva. Toda persona ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Ahora, le voy a decir por qué. Se lo voy a decir por qué. Porque todas las respuestas que usted quiera, aquí las va a encontrar en la palabra del Señor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8. Y dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió, óigalo, Cristo murió por los malvados, dice mi Biblia de la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo, óigalo, cuando aún éramos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Amén. Y la gloria es para Él. Amén. Entonces, mi amado, simplemente es decir, un deseo innato de hacerse su propia voluntad egoísta sin preocuparse por Dios ni por los demás. Amado, yo le voy a decir algo. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Entonces, mi amado, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. Tres, 10. Dice, y así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Amén. Entonces, mi amado, quiero decirle, vamos a leerlo de ahí, del 10, lo vamos a leer hasta el 18 para que usted entienda esto. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con la lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amarguras. Veloces con sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Óigalo bien. No hay temor. Por eso hay mucho pecado en este mundo en la actualidad. Porque aún le voy a decir, porque aún los mismos miembros de la iglesia, ¿sí? Aún han perdido el temor a Dios. Amén. Por eso debemos de tener esa conciencia, ¿sí? Y que el Espíritu Santo esté morando realmente en nuestras vidas para que nos traiga esa conciencia y ese querer, ese temor a Dios, para que nos presentemos, ¿sí? Así, con temor y con temblor delante del Señor. Amén. Para hacer todas las cosas que usted tiene que hacer, caminando en integridad y en la voluntad del Señor. Amén. Entonces, yo le quiero decir, tenemos muchas escrituras a donde usted y yo podemos entender que no nada más por lo que yo digo, sino por lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice la palabra del Señor: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida. Óigalo. Dios nos dio vida. Y mire lo que dice. En unión, óigalo. En unión con Cristo. Al perdonar
al perdonarnos todos los pecados. Amado, usted debe de tener, dice, ¿qué dice? Dios nos dio vida. Dios nos está dando una vida, pero en unión con Cristo. Si usted no tiene una unión o una buena relación con Cristo Jesús, usted no está en lo que dice la palabra. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. O sea que si usted no se mantiene en unión con Cristo Jesús, olvídese que usted ha estado perdonado. Amén. ¿Sí me está entendiendo lo que dice la palabra del Señor? Tenemos que entender, amados, que tenemos que dice, sin embargo, dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Simplemente, si usted no tiene una buena relación con el Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo va a tener vida, mi amado? ¿Cómo va a tener bendición? Lo estábamos viendo en prédicas pasadas. La clave para el éxito, mi amado, ya se lo di. Son 3 cosas. Es Dios primero, después su fe, más obediencia es igual a bendición. Esa es la vida de la que habla aquí el Señor, una vida en Cristo, una vida con Cristo, una vida que caminemos, ¿sí? Siguiendo los pasos de Cristo. Una vida en la cual tú no estás unido con Cristo, entonces no estás y no seguirás siendo o no estarás perdonado por todas las cosas que tú has hecho. Porque nos debemos de mantener para que el Señor nos dé vida en una unión con Cristo Jesús. Amén, hermano. Quiero que le quede a usted bien claro. Adán y Eva también murieron una muerte espiritual. Óigalo bien, mi amado. Creo que esto es lo más difícil de todas las cosas, la muerte espiritual. Una muerte espiritual es cuando usted definitivamente ya no tiene ningún temor y ningún arrepentimiento puede presentar a usted porque el Espíritu del Señor se ha alejado de usted. ¿Sí? Adán y Eva lo experimentaron cuando desobedecieron en el huerto, es decir, se arruinaron su anterior relación íntima con Dios. ¿Sí? Amado, yo creo que lo menos que usted puede hacer es perder esa relación íntima con el Señor. Es lo que menos usted vaya buscando. Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces, amado, yo creo, ¿sí?, que ya ellos no anhelaban pasearse y conversar con Dios en el huerto. Más bien, se escondieron de su presencia. 3:8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Qué pasa, amados? En esa desobediencia. En otro pasaje de las Escrituras enseña que separados de Cristo, todos están sin Dios y ajenos de la vida que hay en Él. Y se lo voy a llevar y se lo voy a leer y le voy a decir por qué le estoy diciendo esto. Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18. Y mire, quiero que ponga mucha atención con esto. Dice la palabra del Señor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amado, cuando usted se aleja del Señor, su corazón se endurece y se hace de piedra. Porque dice la palabra del Señor que cuando usted viene a Cristo Jesús, Él le pone su corazón de carne. Amén. Entonces, mi amado, yo creo que no hay otra cosa más importante que debemos de requerirnos como hijos de Dios, el atender el llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Creo que es lo más importante de todas las cosas, porque no queremos estar espiritualmente muertos. ¿Sí? No queremos llegar a ese tiempo que estemos espiritualmente muertos. Le pasó a Saúl, mi amado. El Espíritu de Dios se alejó por completo de ese hombre. Por desobediente, por arrogante, por decir yo hago lo que yo quiero, al cabo que yo soy el rey. Tengamos cuidado con lo que hacemos y tengamos ese temor a Dios. Que nuestra desobediencia ni nuestra arrogancia nos lleven, ¿sí?, a morir espiritualmente para Dios. Amén. Entonces, la muerte como resultado del pecado implica muerte eterna. ¿Sí? La vida eterna habría sido la consecuencia de la obediencia de Adán y Eva, se los digo. 3:22 de Génesis. Para que nos quede claro. 3:22. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Amén. Entonces, mire, la muerte eterna es condenación y separación de Dios por causa de la desobediencia. Amén. Entonces, si eres desobediente, totalmente te separas de Dios. ¿Sí? Génesis 3:4. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. ¿Qué es lo que pasa cuando te dice el amigo o la amiga: vente, total, no te ve nadie? ¿Qué te dice fulanito, fulanita? 20, una no es ninguna, 2 apenas una y 3 apenas viene siendo una. Vámonos al baile, vámonos a esa cantina, al cabo que acá no creo que venga un hermano para verte. No es que yo te vea, no es que te vea el hermano, no es que te vea el pastor, no es que te vea absolutamente nadie. El que te está viendo es el Señor Todopoderoso. A donde tú vayas y a donde te quieras meter, Él te está viendo. Amén. No quieras engañarte, te digo. No quieras a la verdad decirle. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría ponerle a la verdad? ¿Qué palabra o qué sinónimo le podrías decir a la verdad? Ay, es que no, es que la sinceridad del pastor me hace mal. Te voy a decir una cosa sin vergüenza. La sinceridad y la verdad te van a llevar a la vida eterna. Y tu no sinceridad y tu desobediencia te van a llevar al infierno. Punto. Así es que tengamos cuidado con lo que nosotros estamos pensando. Es decir, eterna perdición, excluidos de la presencia
del Señor. ¿De dónde sacó eso, pastor? Bueno, vamos a Romanos 6:16. Vamos a Romanos 6:16 para que vean. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Ahora, yo le voy a decir algo. A veces no queremos entender que vaya a 2 de Tesalonicenses 1:9. La palabra del Señor dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Óigalo, para que no me vaya a echar a mí la culpa. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que va a estar totalmente fuera de la gloria de Dios, ¿sí? Y de la presencia del Señor. Amado, tengamos cuidado con las cosas. La única manera de escapar de la muerte en todos sus multifacéticos aspectos es por medio de Jesucristo. Usted va a celebrar en esta Semana Santa la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, mi amado. No va a celebrar el día del huevo. ¿Sí? Usted va a celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día para que usted y yo fuésemos lavados y perdonados por la sangre poderosa de Jesucristo derramada en ese madero. Amén. Entonces, no hable como los que hablan allá afuera. El día del huevo. El día que hay que irse a comprar una ropita de esas de primavera porque tenemos que vernos bien ese día. Amado, no importa cómo usted se vea en lo exterior. Al Señor no le importa su exterior, lo que le importa al Señor a usted, de usted, es cómo está en su interior. Amén. Amado, tengamos cuidado de las cosas. No caigamos en ese error, por los cuales dice sufrirán, ¿sí? Pena eterna, perdición. Excluidos, óigalo, lo peor, hermano, eso es lo que es el temor. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amado, quiero decirle que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la participación, óigalo, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, amado, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Amado, tenemos que entender, por su muerte, Él nos ha reconciliado al creyente
con Dios. Invirtió así la separación espiritual y la enajenación que se había producido a causa del pecado, por el enojo de Dios para el pecado. ¿Sí? Génesis 3:24. Dice la palabra del Señor. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Entonces, ¿qué dice mi amado? Dice que fue expulsado. ¿Sí? Nosotros no queremos ser expulsados, ¿sí?, de las cosas que Dios tiene para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5:18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Óigalo bien, mi amado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces hemos sido reconciliados por medio de Cristo al Padre. Mediante su resurrección, óigalo bien, Él venció y quebró el poder de Satanás, del pecado y de la muerte física. Ahora, yo le digo con esto, 3:15 de Génesis, dice la palabra del Señor. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, óigalo, para Dios vive. O sea, si usted decidió ya seguir a Cristo Jesús, si usted decidió ya seguir en el camino del Señor, amado, continuemos en esa verdad. Continuemos en esa su gran misericordia. No nos alejemos del Señor por ningún instante. Romanos 5, capítulo 5, versículo 18 y 19. Mire lo que dice. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque dice, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, mi amado. Entonces, si quieres saber más, lo voy a llevar a 1 Corintios. 1 capítulo 15, versículos del 12, y lo vamos a leer, 15, del 12 hasta el 28, porque quiero que con esto vamos a terminar. Dos citas bíblicas más y los voy a dejar ahí. Es 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 28. Y dice la palabra del Señor así. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como quien dice, algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
así que Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vosotros en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los cuales durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos, mis amados. Amén. Yo le quiero decir, sigamos creyendo en el Señor Todopoderoso. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor. El que practica, óigalo bien, el que practica el pecado es del diablo. Óigalo bien, mi amado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que el que practica el pecado es del diablo. Aunque lo lastime en sus oídos y en sus sentimientos, pues perdóneme. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Amén. Entonces tengamos en eso, en nuestro raciocinio ahora, debemos de entender, ¿sí?, que el único que nos va a llevar al Padre va a ser Jesucristo. Y que si nos mantenemos en Cristo Jesús, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y si caminamos en la verdad, nos mantenemos santos, ¿sí?, inmortales, porque vamos a vivir por la eternidad a la gloria de Dios, allá juntos glorificando su santo nombre. Amén. Entonces, mi amado, en que los creyentes no permanecieran para siempre en la tumba ya era parte del testimonio del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y le voy a decir por qué. En Job, capítulo 19, versículos 25 y 26, dice la palabra del Señor así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Y ahora dice Salmos, capítulo 16. Salmo, capítulo 16,
versículos del 9 al 11. Y dice la palabra del Señor. Lo voy a leer desde el 8. Del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, o sea que soy yo, vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria sea a Dios, mi amado. Gloria sea a Él, porque aún, ¿sí? Con todas las cosas que usted pueda pasar, Dios está con usted. Amén. Yo estaré con ustedes, dice. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Hasta el final de este mundo. Estaré, dice, todos los días. Entonces, mi amado, yo creo que mantengámonos en obediencia al Señor y tendremos vida eterna. Al estar en Él, al lado de Él. Amén. Entonces, amado, esta fue palabra del Señor. Que hablamos de la muerte física, de la muerte espiritual, de la muerte moral. Y hablamos de lo que puede causar la muerte, que es la separación o la exclusión, ¿sí?, de la presencia de Dios. Si tú no entiendes, ¿sí?, que debes de ser obediente a Dios, entonces no te quejes el día de mañana porque ya no estás ante la presencia de Dios ni de su gloria. Debes de mantenerte en esa verdad que es en Cristo Jesús, porque dice que tenemos que estar unidos con Cristo. Usted ve, y le voy a poner como ejemplo esto, usted ve la locomotora, usted ve el tren. Si la locomotora lleva 1, 2, 3, 4 y son 100 vagones, si la fuerza de las 3 locomotoras no se enganchan, ¿sí?, plenamente a los vagones consiguientes atrás de ellos, no va a haber esa fuerza de las 3 máquinas para jalar a esos 100 vagones. Usted debe de mantenerse como el eslabón de la esclava o de la cadena. Los eslabones hacen una unión. Si esos eslabones no pudiera haber una unión y no cerraría, ¿sí?, ese eslabón, entonces usted estaría sujeto, ¿sí?, a cualquier adversidad. El eslabón que usted debe de mantenerse firme es con Cristo Jesús en esa unión para que pueda usted estar en esa vida eterna, alejado completamente de la muerte. Amén. Entonces, mi amado, esta fue palabra del Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por sus ofrendas, por sus diezmos, por su palabra, por su verdad. Que le voy a decir una cosa, ya le dije, el ser sincero le va a llevar a la verdad y la verdad le va a llevar a una sinceridad, no conmigo, sino con Dios. Amén. Bendito Dios, gracias